En este vídeo vamos a explicar las principales características del régimen, así como sus tres grandes etapas. Y empezaremos dando unas breves nociones de las características del régimen. Al acabar la guerra, Franco instauró en España una dictadura totalitarista, basada en un régimen semifascista, imagen y semejanza de los de Italia y Alemania, y con una característica principal, el totalitarismo en todos los aspectos, ya que una sola persona, es decir, Franco, acaparaba todo el poder, por eso se llamó franquismo. Pero este sistema totalitario tenía una peculiaridad, que lo apoyaba la Iglesia Católica, y por eso recibió el nombre de nacionalcatolicismo. El franquismo lo podemos dividir en tres etapas. La primera fue de la posguerra, que duró entre el 39 y el 59. A continuación vino el desarrollismo entre el 60 y el 73 y finalmente la crisis y caída del 73 al 75. Vamos a estudiarlas en este vídeo con todo detalle. Y empezamos con la primera, la larga etapa de posguerra. Esta etapa a su vez tuvo unas subetapas en las que el franquismo fue evolucionando hacia diferentes tendencias. En la primera, en el 39, Franco se declaró neutral porque España estaba hundida económicamente. Pero en el 40, viendo las primeras victorias del Eje, se declaró no beligerante e incluso mantuvo una reunión con Hitler en Hendaya en el que acordó que entraría en la guerra pero sin determinar una fecha. Lo que sí que hizo fue enviar a 47.000 voluntarios, la División Azul, para luchar contra el ejército ruso. En estos momentos Franco ya estaba tomando partido a favor del bando de las potencias del Eje. En el 42, en pleno auge alemán, Franco inició un proceso de fascistización, y de esto tenían mucho miedo el ejército y la Iglesia Católica, que eran los principales pilares del régimen franquista. Una vez acabada la Guerra Mundial en el 46, ocurrió todo lo contrario, dio un giro de 180 grados y maquilló el régimen dictatorial con unos cambios cosméticos. Ya en el 47, cuando empezaba la Guerra Fría, el régimen recibió su rehabilitación internacional por miedo de Occidente a una expansión de la Unión Soviética. España se estaba abriendo al mundo, y esto ocurrió definitivamente en el 55 cuando logró ingresar en la ONU. Precisamente en España, Estados Unidos encontró un aliado contra el comunismo. Y una vez hemos explicado las fases, vamos a hablar de los desastres. Hubo un desastre demográfico porque los efectos de la guerra en España fueron devastadores. Casi 500.000 de muertos y otro 500.000 de exiliados, esto es, casi el 4% del total de la población. Por si fuera poco, la economía estaba arruinada, la industria devastada, los medios de comunicación destruidos y la agricultura hundida. Y a nivel social, la tónica general era la escasez, tanto de alimentos como de medicinas, de productos de higiene, de energía y de combustible. Todo esto originó una economía de subsistencia donde los salarios eran bajos y faltaba trabajo. Y por el otro lado tenemos los artículos, que eran caros y escasos. La economía de subsistencia se cebó especialmente en las ciudades. Para frenar este desastre, Franco instauró dos políticas tras la guerra civil, el autarquismo y el intervencionismo estatal. El primero fue debido a un aislamiento exterior y a un boicot internacional por parte de las democracias tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de este autarquismo era la autosuficiencia. Pero esto era imposible porque España carecía de materias primas, energía y tecnología adecuadas. Y el segundo era el intervencionismo estatal, controlando los bienes producidos y distribuidos, fijando además los precios y creando un Instituto Nacional de la Industria para fundar empresas que se ocupaban de sectores económicos prioritarios pero no rentables para el sector privado. Por si fuera poco, se hacía una política económica proteccionista, gravando con aranceles las importaciones y limitando la entrada del capital extranjero. En resumen, que las consecuencias de estas dos políticas provocaron un fracaso y un colapso de la economía española en general. Y todo esto provocó un retraso histórico. Esto significa que, a pesar de que en Europa Occidental la Guerra Mundial acabó 6 años después de la Guerra Civil Española, esta se recuperó en menos de 5 años, mientras que España no alcanzó los niveles de producción previos a la Guerra Civil hasta casi 2 décadas después.
El proceso cronológico fue de la siguiente forma. La escasez de materias primas, unido al bajo nivel de producción, al nulo comercio exterior y a la falta de inversiones nacionales y extranjeras, provocó un colapso económico. Por consiguiente, el problema de la carestía y escasez de productos trajo una consecuencia, el auge del mercado negro o extraperlo, ya estudiado en el capítulo del franquismo, crecimiento demográfico y económico, y esto hizo que se enriqueciesen algunos especuladores afines al régimen. Y pasamos ya a la segunda etapa, el desarrollismo. A finales de la década de los 50 ocurrió un hecho fundamental. La unión de tres factores como el fracaso del autarquismo, el reconocimiento internacional y el descontento popular reorientaron el régimen a nivel político y económico para garantizar su supervivencia, porque España estaba prácticamente al borde del abismo económico. El crecimiento de los dorados 60 fue el resultado de una recuperación de oportunidades perdidas debido a las limitaciones que imponía la política autárquica e intervencionista. Se aprovecharon cuatro componentes esenciales: los bajos precios de materias primas en general y de los productos energéticos en particular, la mayor disponibilidad de nuevas fuentes de financiación exterior, nutrida ahora de remesas de migrantes, divisas de turistas y entradas de capital, la fácil adquisición de la tecnología y de los productos necesarios para secundar los cambios que el propio crecimiento impone en los patrones de la demanda de bienes de producción y de consumo, y la abundante disponibilidad de mano de obra que tenía sus dos grandes reservas en la población femenina y en la población agraria, que se incorporaba a la industria, además con la válvula de seguridad adicional que permitía desviar hacia mercados laborales de otros países europeos la mayor parte de la fuerza de trabajo excedente. Pero veamos cómo ocurrió realmente el proceso. En el 57 entran en el gobierno ministros ligados al Opus Dei, los tecnócratas, y estos empiezan a desplazar del poder a los grupos franquistas tradicionales. Eran más tecnócratas y querían modernizar España y acercarla a Europa. Por tanto, se inician reformas para mejorar la imagen de España en el exterior. Se adoptan nuevas leyes como la Ley de Principios del Movimiento Nacional o la Ley Orgánica del Estado. Se suprimen los símbolos que identifican al franquismo con el fascismo, se cambia el nombre del partido único que pasó a llamarse Movimiento Nacional, también se le empieza a llamar al régimen franquista eufemísticamente una democracia orgánica, e incluso Franco nombró como heredero al príncipe Juan Carlos de Borbón como jefe de Estado con el título de rey. También se hicieron otras leyes sociales de carácter más aperturista, como la ley de convenios colectivos, la de bases de seguridad social, la de prensa, de libertad religiosa o la ley general de la educación. Y gracias a las medidas liberalizadoras puestas en marcha, la economía española pudo aprovechar las favorables condiciones del mercado internacional y el gran crecimiento que se estaba produciendo en las economías occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues en 1959 estos tecnócratas idearon un plan de estabilización para sustituir unos elementos e instaurar unos nuevos. Se eliminó la economía autárquica y el control estatal y se instauró la economía capitalista internacional y la inversión extranjera. Los objetivos eran, por una parte, estabilizar la economía, reduciendo la inflación, estabilizando los precios, congelando los salarios y restringiendo los créditos. Y por otra, estimular las exportaciones, devaluando la peseta y tomando medidas para atraer la inversión extranjera. Para ello se elaboraron unos planes de desarrollo del 64 al 75 que fueron potenciar la industria y disminuir los desequilibrios regionales. Esto hizo que entre el 60 y el 73 se experimentase un crecimiento de la economía española, un aumento de la renta nacional, un incremento de los salarios, un aumento del poder adquisitivo, una disminución de las diferencias con Europa, un incremento del comercio exterior y un aumento de las inversiones extranjeras. Lo que recibió el nombre de Milagro Español se basó en tres ejes. El primero fue la industria, que creció un 10% anual, se renovaron los bienes de equipos y se adaptaron nuevas tecnologías. La agricultura también se mecanizó, se redujo la mano de obra y se diversificaron los productos. Y el tercer pilar fueron los servicios, que tuvieron un gran crecimiento, en especial el turismo.
El auge de todos estos sectores fue presentado por el franquismo como un milagro económico fruto de su buen hacer, pero no queda claro si fue por la actuación de los tecnócratas o consecuencia del crecimiento espectacular de los países de Occidente. Esto último precisamente permitió exportar productos españoles, llevar trabajadores al exterior que enviaban remesas de dinero a sus familiares, recibir enormes cantidades de turistas y también inversiones de capital extranjero. En resumen, que durante los años 70 fue conformándose una nueva sociedad española cada vez más próxima a sus homólogas de Europa Occidental, en su estructura, composición, características y grado de desarrollo y diversificación. Una sociedad instalada en la cultura del consumo masivo y también, como no, en el disfrute del ocio. Y vamos ya con la tercera y última etapa, la crisis. A principios de los 70 el franquismo estaba dividido internamente y no supo adaptarse a los nuevos acontecimientos internacionales ni tampoco a las exigencias de las nuevas generaciones españoles. Todo esto provocó una profunda crisis interna. A todo ello hay que añadirle la crisis del petróleo del 73, que provocó un estancamiento económico, un aumento de la inflación y un aumento del desempleo. Y el parón económico trajo consigo un incremento de la conflictividad obrera y un recrudecimiento de las protestas sociales, una división interna del franquismo entre inmovilistas y aperturistas y un auge de atentados terroristas con bandas como Grapo, FRAP o ETA, que incluso llegó a asesinar a Carrero Blanco, y finalmente a nivel internacional el conflicto del Sáhara. El anacronismo y la soledad del franquismo se hicieron patentes cuando el 25 de abril del 74 triunfó en Portugal un golpe militar que puso fin a la dictadura salazarista, la más antigua de Europa, y la sensación de que se estaba asistiendo a su crisis agónica y final se acentuó cuando en julio de ese mismo año el general Franco fue hospitalizado a causa de una tromboflebitis, lo que le obligó a ceder temporalmente sus poderes al príncipe Juan Carlos, pero una vez recuperado mínimamente los reasumió a principios de septiembre. Conforme se veía más cercana la muerte del general Franco, se fue registrando un paulatino reforzamiento de la oposición antifranquista que al mismo tiempo fue convergiendo hacia la unificación de sus diversas propuestas para acabar con la dictadura. Y después de huelgas, manifestaciones, atentados de ETA y la Marcha Verde, Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucan.com.